buenas noches. Me permito dar la más cordial bienvenida a toda la amable audiencia que se va sumando. 14ª transmisión de este programa, de esto que viene a ser Letras que dejan huellas. Eh, como ustedes sabrán, he estado conduciendo este programa con dos compañeros que penosamente hace la anterior semana nos han dejado. Quiero iniciar un poco invitando a que alguno de ustedes, si es que me gustara sumarse, digamos, a lo que es la conducción de este programa, pueda remitir su referencia a mi persona para poder realizarlo mejor si es una dama, mejor si es una mujer, para poder complementar en lo que son los criterios, en lo que es esto que venimos realizando desde la primera semana de agosto. Ya son 3 meses de programa, estamos alcanzando los 1000 seguidores que van siguiendo lo que es la página, siguiendo lo que es nuestra cuenta. Eso nos pone sumamente contentos. Bueno, les comento nada más como un patrón comparativo. Yo tengo mi cuenta hace 14 años en Facebook y voy por los 900 amigos, ¿no? Bien, hoy tenemos un programa definitivamente bastante peculiar, bastante importante, en la medida en que tenemos una invitada que ha generado bastante controversia dentro de las distintas invitaciones que hemos realizado a los distintos grupos que hemos enviado la invitación de esta entrevista que vamos a sostener el día de hoy. Hemos tenido obviamente personas que han dado su like y han estado complacidos con quien es nuestra entrevistada, pero un poco por el personaje controversial que es ella, hay también muchas personas que han aprovechado un poco para poner dentro de los grupos probablemente su enfado, cierta molestia, cierto rechazo, hasta interpelación, digamos, no tanto con el programa, sí un poco con quien es nuestra invitada del día de hoy. Yo quiero aprovechar un poco esto a medida de relacionarlo con el objetivo que tiene este programa. Les recuerdo que este es un programa que tiene el propósito de promover, dejar un referente de lectura, particularmente para niños y jóvenes que nos siguen, pero en particular para todo el público que se suma a lo que son las transmisiones que estamos realizando miércoles tras miércoles, para que ustedes tengan un referente de lo que es lectura, un referente, por tanto, de las letras que han dejado huella en la vida de los distintos personajes que nos acompañan en estas transmisiones. Por tanto, no es un programa que tenga una tendencia para nada excluyente, es más, es un programa que propone y tiene un enfoque abierto hacia lo que son las posturas, las convicciones y las interpretaciones que nos comparten nuestras distintas invitadas, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Y hay algo que en particular quiero señalar de quién es nuestra invitada de esta noche. Ella misma ha hecho conocer que es una persona que, más que alinearse con una ideología, con un enfoque, que lo tiene bien claro, y por cierto, ha dicho que tiene un nivel, es una loca, es el calificativo que ella misma se ha dado, pero probablemente es una parte de un personaje que es mucho más. En particular, yo quiero recalcar, denostar, poder resaltar dos conceptos que transmite esta persona en lo que hace, ¿no? Y creo que nos hace mucha falta a varios de nosotros en lo que hacemos, ¿no? Es una persona que hace las cosas con pasión y convicción. Evidentemente, dirán algunos con radicalidad incluida, seguramente que sí, pero yo pienso que si hubiesen más personas, que hiciéramos las personas con pasión y con la convicción que ella tiene, tendríamos definitivamente constructores dentro de nosotros, verdaderos constructores, con los atisbos, con las interpelaciones que podamos tener de otras personas que más o menos no entiendan o disientan un poco de lo que son nuestras acciones y nuestras posturas. Así que, sin mayores preámbulos, me voy a permitir presentar a quien es nuestra invitada de esta noche, un personaje, una figura pública dentro de lo que es el ámbito de la comunicación, el ámbito social de nuestro país. María Galindo Neder es una activista boliviana, militante del feminismo radical, psicóloga y comunicadora, cofundadora del colectivo Mujeres Creando desde el año 1992, el cual sigue liderando ciertamente. Actualmente codirige Radio Deseo,
emisora radial con alcance en las ciudades de La Paz y El Alto, por sus controversiales acciones, a menudo catalogadas como arte performativo o happenings, ha sido detenida en varias ocasiones por la policía boliviana. Entre los temas que ha trabajado están la despatriarcalización en el contexto del proceso constituyente boliviano y el feminicidio como crimen del Estado boliviano. Y algo que probablemente no es muy conocido por algún sector de nosotros o por quienes nos siguen, es que también es una persona que ha escrito varios libros. ¿No? Pues, los menciono, ¿no? Y si fuésemos un espejo de la otra, por un feminismo no racista, 1992, María Galindo, 2005, Archivo Cordero, 1961, María Galindo, junto con Sonia Sánchez, 2007, Ninguna mujer nace para puta, edición ilustrada de La Vaca, editora, 220 páginas de producción, Mujeres grafiteando, el año 2006, autoría colectiva de recopilación de grafitis producidos por mujeres creando No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, el año 2013, Espejito Mágico, un conjunto de retratos de mujeres escritos para radio, el año 2016, No hay libertad política sin libertad sexual, escrita el año 2017. También dentro de las contribuciones de quienes hoy nuestra invitada están, cuenta lo que son las producciones cinematográficas que ha realizado, la serie de acciones, por ejemplo, la serie de acciones del año 2002, esta fue expuesta en el Centro de Artes Reina Sofía en el 2003 en el contexto de Versiones del Sur. Mamá no me lo dijo, el año 2004, serie de televisión difundida en Bolivia en canal abierto. Exiliadas del neoliberalismo, el año 2004, documental sobre las mujeres bolivianas migrantes a España. Amazonas, Mujeres Indomables, el año 2009, Virgen Cerro y Virgen Barbie, cortos que formaron parte de la instalación en la muestra Principio Potosí, 13 horas de rebelión del año 2013, 6 cortometrajes, uno de los cuales ha formado parte central de la instalación de Mujeres Creando en la Bienal de Arte de Sao Paulo en el año 2014. Entonces, con los preámbulos y con los antecedentes que he acabado de compartir, creo menester decir que tenemos, además de una figura controversial, creo una figura que es una persona que ha aportado mucho dentro de lo que es el ámbito de la reflexión, en particular social, yo creo una intelectual. Bienvenida, estimada María Galindo, muchas gracias por aceptar la invitación que le hemos realizado. Muchísimas gracias a ustedes, a usted especialmente por la iniciativa de invitarme. Yo quiero que la gente sepa que yo no estoy aceptando casi ninguna de las diferentes invitaciones que me están llegando para estas versiones web, porque creo que esta fiebre de webinares está distorsionando muchos elementos, ¿no? Está creando la sensación de que aquí no pasa nada, de que las redes son un vehículo, digamos, suficiente para la acción política, para la discusión, para el encuentro, cuando son un vehículo paralelo insuficiente desde mi punto de vista. Muy de acuerdo. Y he aceptado esta invitación únicamente porque sí, yo creo que el tema educativo es uno de los que más en crisis ha entrado en nuestra sociedad. Es muy triste lo que está pasando con la educación. Tenemos que pensar que hemos perdido la educación pública porque la educación privada está funcionando. Todos los colegios privados están con clases online, malas, regulares o como sea. Y es la educación pública la que hemos perdido, y es la educación pública especialmente para los sectores más periféricos, más marginales, siendo que la educación es una conquista política de la sociedad boliviana que pensábamos que ya estaba consolidada, ¿no? De todas maneras, una educación bancaria, una educación sujeta a todas las críticas que nos podamos imaginar, pero ahora estamos frente a una realidad de no educación, de ausencia de educación y educación en el mejor sentido de la palabra, es decir, poder ir a un colegio y encontrarte con pares, poder salir a un recreo, jugar, eh,
Yo creo que esa es la parte probablemente más rica de la educación, más que lo que se resuelve en aula o en la pizarra. Y por esa razón he aceptado esta invitación. A mí, yo no trabajo en búsqueda de la aprobación ni la reprobación de nadie. Me importa exactamente el equivalente de una cáscara de plátano, lo que piensa cualquiera sobre lo que hago. Eh, lo hago por otro tipo de motivaciones que no tienen que ver con lo que es el control social. Las redes, el Facebook, el Twitter, se han convertido también en un instrumento de propagación de odio, en un instrumento de control social, especialmente sobre las mujeres, especialmente sobre la mariconada que le llamo yo. Yo soy lesbiana pública a mucha honra, además. Eh, Correcto. entonces, las redes sociales se han convertido en un instrumento para insultar, para descalificar, para bajonear, para lastimar, para difundir una cantidad de ideas racistas, fascistas, homofóbicas, para difundir muchísima misoginia. Las redes sociales se están convirtiendo en ese club de beatas que señalaban con el dedo, esta no, este sí, en ese club de fascistas, en esa manada de fascistas. Entonces, no creo que las redes sociales sean el espacio más interesante y me importa también muy poco eh, lo que allí se exprese. De ya yo tengo redes, tengo Twitter y tengo Facebook y los uso como medios de difusión, no desarrollo discusiones de ningún tipo, absolutamente con nadie, ni en Facebook ni en Twitter, y mantengo las redes porque son un medio de difusión alternativo, visto que siendo que las condiciones de fascistización de las redes son muy fuertes, de todas maneras los medios formales de comunicación en nuestro país están en una crisis política muy grande, trabajan solamente de cara a la cúpula formal de la política, a la cúpula partidaria de la política, empobreciendo la discusión, empobreciendo la deliberación y los temas de deliberación en la sociedad boliviana. Entonces, si las redes son una mierda, pues la televisión y demás son una mierda al cubo, ¿no? Entonces, entre una mierda y otra, pues ahí estamos. Eso como introducción. No, bueno, muchas gracias. Doblemente agradecido entonces por haber priorizado y atendido esta invitación, estimada María, dada sus precedentes que nos comenta y nos comparte. De todas formas, creo que es menester tal vez hacerle notar que personas que no tenemos también las posibilidades de utilizar los medios de comunicación masivos, más allá del el acierto que tiene el análisis que usted está realizando, encontramos en estos espacios una oportunidad valiosa también para contrarrestar eso mismo que usted está diciendo, utilizar los mismos medios de un modo más educativo. Pero sin mayores preámbulos, yo creo vamos a lo que es el corazón de lo que es este programa. La hemos invitado para que usted nos pueda dar referencia, testimonio de unas letras que han dejado huella en su vida, distinguida María, y estamos expectantes de ello, así que me permito transmitir la pregunta, ¿no? ¿Qué texto nos va a compartir? ¿Cuál es la autora? ¿Y por qué ese texto ha dejado huellas en su vida, distinguida María? La dejo en la testera. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que para mí en general no es solamente cuestión de un texto. Los libros son lo mejor que he tenido en mi vida. Lo más imprescindible para vivir, en mi caso, son los libros. En mi casa puede faltar, no sé, puede faltar de todo, menos libros que leer. Los libros han resultado ser en mi vida un remedio para todo tipo de males, desde males físicos, psíquicos, momentos de pobreza, momentos de dolor, momentos de soledad, momentos de alegría. Los libros son parte de mi vida. Yo en mi cartera, que siempre llevo una bolsa, una cartera, siempre estoy cargando algo así porque toca ir a un lado, otro lado, esperar, pues en mi cartera siempre hay un libro de lectura. Me gusta organizar mi vida en función de lecturas, entonces suelo leer 2 o 3 libros simultáneamente, siempre, como una especie de rutina de vida. Los libros son algo que no se puede sustituir con nada.
y son algo maravilloso. Siendo este un programa de promoción a la lectura, yo quiero honrar primero a un librero que fue muy importante en la sociedad boliviana, que fue un hombre con una vocación democratizadora muy importante, que se llamaba Antonio Paredes Candia. Don Antonio Paredes Candia es el verdadero fundador de la Feria del Libro. Cuando yo era muy chica, él organizaba ferias de libro en el Prado. Tú te podías acercar, no costaba, no había entrada, ni a los expositores ni a las expositoras les costaba nada, ni mucho menos al público, y te acercabas al libro físicamente y empezabas a hojear. Y una práctica que tenía don Antonio Paredes Candia era charlar con la gente que se acercaba, qué estás buscando, qué quieres leer. Así, en este clima tan extremo de la ciudad de La Paz, cuando había un sol muy duro o un frío, pues encontrabas con mucha frecuencia. Además, no era una feria de libro una vez, sino eran ferias de libro periódicas que aparecían cada tanto. Entonces, yo me hice asidua de esas ferias de libro, siendo muy pequeña, porque esas ferias de libro se encontraron conmigo en el camino. Y me imagino que a mucha gente de mi generación y otras generaciones nos pasaba eso. Entonces, una de esas ferias de libro, cuando yo tenía más o menos probablemente entre 11, 12, 13 años, no recuerdo bien, pero sí sé que yo era muy joven, me topé, yo creo que en el puesto de don Antonio Paredes Candia, un libro magnífico que me cambió la vida, que se llama Si me permiten hablar, de Domitila Chungara. No es un libro muy gordo, es un libro de unas 200 páginas. Ahorita no recuerdo. Yo estoy segura que yo agarré la primera edición de ese libro. Me lo llevé, me lo compré. Yo era una persona que siempre manejaba dinero, incluso siendo muy chica, porque yo era la responsable de hacer el mercado de mi familia. Entonces, a mí me daban semanalmente el dinero para el mercado. Y una cosa que yo aprendí a hacer precisamente por don Antonio Paredes Candia es a reservarme un dinero del mercado, de no gastarlo en alimentos y gastarlo en libros para mí. Y que no le importaba eso a nadie en la casa donde yo vivía. Entonces me compré el libro con mi propio dinero, lo llevé y empecé a leerlo. Yo no le tenía miedo a los libros, abría libros y leía. Abrí este libro y nunca pensé la cantidad de vida que iba a producir este libro y el giro en mi vida que iba a producir el libro de Domitila. Yo creo que ese es un libro todavía muy vigente. La forma como habla, la inteligencia, la fuerza con la que habla Domitila en el libro, es efectivamente un libro que te habla. Y yo recuerdo, tengo muy presente, de no poderlo leer de corrido, a pesar de que yo ya tenía una buena costumbre de leer de corrido. A mí me gustaba mucho abrir un libro, pero me gustaba también terminarlo. La idea de consumir libros, yo sé que el verbo consumir no es lo más maravilloso, pero la idea de terminar un libro y empezar otro, a mí me llenaba de alegría. Pero no me pasó eso con el libro de Domitila. Muchas veces me quedé llorando sobre el libro. Ese libro yo lo he mojado con lágrimas. Domitila me ha tocado el corazón profundamente. Y me ha tocado el corazón porque además yo era muy joven, digamos, entre una niña y una joven. Entonces yo creo que en esa edad eres doble y triplemente sensible. Y es un libro que me ha marcado porque después, varios años después,
cuando yo ya tenía mis 18 años, mis 19 años, Domitila seguía muy activa en la vida sindical y política del país. Y yo recuerdo que yo iba a la universidad y en ese momento que yo iba a la Universidad Mayor de San Andrés, había muchas movilizaciones obreras y las movilizaciones obreras sesionaban, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, hacía sus asambleas en la cancha Zapata y yo, por culpa precisamente de ese libro, iba a las asambleas de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia con 18 años. Nadie me decía nada, nadie me decía, andate, ¿qué haces aquí? Nada, yo además me sentaba muy humildemente en algún lugar de la gradería a escuchar y aprender. Porque lo que más me interesaba era saber qué iba a hacer Domitila. Muchas de esas asambleas las conducía Juan Lechín Oquendo, me parece que era el ejecutivo de la Federación de Mineros de Bolivia. Ahí aprendí yo lo que era una asamblea fabril, proletaria, minera. Y Domitila se levantaba para hablar. Le costaba mucho que le den la palabra. Realmente le costaba mucho. Eran horas y horas de asamblea hasta que por fin le tocaba a Domitila hablar. Muchas veces cuando Domitila tenía que hablar, los mineros se ponían a silbar para no escucharla. Y Domitila se paraba ahí adelante y decía, no me voy a retirar hasta que no me escuchen, compañeros. Y era una fuerza moral contra la fuerza moral, digamos, de toda la asamblea que le silbaba. Y hasta que se cansaban de silbar y Domitila empezaba a hablar y se armaba un silencio sepulcral por la fuerza y la claridad y la didáctica con la que hablaba Domitila. Era la única mujer que tomaba la palabra. Y para mí, entre esa escena de Domitila hablando ante la Asamblea de la Federación de Mineros de Bolivia y en realidad el conjunto de las organizaciones de la Central Obrera y el libro, si me permiten hablar de Domitila Chungara, sobre el cual yo he llorado muchas veces, había una continuidad impresionante. Es decir, el libro hablaba de la vida de esta mujer y a través de ella de la vida de cientos de miles de bolivianos y bolivianas. Pero al mismo tiempo ese libro, con la presencia de Domitila en esas asambleas muchos años después, se había convertido en una persona. O sea, yo tenía acceso a conocer a una persona. Y entonces, eso me lleva a una segunda idea que para mí es muy importante, y es que no solo los libros y escuchar y leer los libros es algo muy importante, sino que las personas son un libro abierto. Las personas son portadoras de un saber, de un conocimiento, de una visión del mundo. Y eso me lo explicó con Chuis, Domitila Chungara, a mis 12 o 13 años, en su libro Si me permiten hablar. Entonces yo soy efectivamente una fanática de los libros, tengo muchos libros, siempre leo libros, pero creo que igual de enriquecedor que un libro es escuchar en profundidad a una persona, escuchar lo que piensa, lo que hace, el mundo del que viene, la visión de la sociedad que tiene. Eso es lo que podría decir. No, muchas gracias, distinguida María. El bello testimonio porque definitivamente ha marcado una experiencia, ¿no? Ha marcado como una pauta de conducta en su persona. Hay varias frasecitas que nos ha dejado el texto de Domitila Chungara. Una de ellas, se la comparto, seguramente la voy a recordar, evocar lo que decía ella.
con el saber, la sapiencia de una mujer que habla desde la experiencia vivida más que desde la teoría propiamente, nos recuerda, nos sugiere, nos dice que la lucha por la liberación del pueblo no puede hacerse al margen de los intelectuales. No quería, ella no hablaba de una posición intelectuales versus pueblo, pueblo versus intelectuales, sino hablaba de una comunión entre ambos, ¿no? Decía algo bien atinado que usted también lo ha tomado como, bueno, ha compartido en el testimonio que nos ha detallado, descrito, y es que son, no obstante, los intelectuales los que se deben aproximar al pueblo y deben hacer un poco un proceso de reflexión y concientización. ¿Están en ese rol hoy los intelectuales, en esa sugerencia que nos hacía Domitila Chungara, estimada María? Yo creo que tenemos que preguntarnos lo que es un intelectual o una intelectual, porque tenemos muchas veces la idea de que un intelectual es alguien que sale de una universidad, que tiene un Correcto. título académico y que al tener un título académico está de antemano colocado un peldaño más arriba en una situación de superioridad o en una perspectiva de superioridad, de mirada sobre la sociedad de arriba hacia abajo. Esa es la visión absurda, arribista, carente además de sentido y de significado, que vemos en lo que, en la cotidianidad de lo que es un intelectual. Por eso es que en la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, en la UPEA, en el sistema educativo superior en Bolivia, que han surgido muchas universidades privadas, a una cantidad muy importante de estudiantes, hombres y mujeres, lo único que les importa es coleccionar cartulinas y cuando ves que tienen maestrías y no sé qué, y no saben nada. Es gente muy básica, eh, que tiene conocimientos en realidad muy limitados, pero que tiene títulos a montones y que además ha tenido poca capacidad de reflexionar sobre la sociedad o sobre el campo de conocimiento al que corresponde. Nosotras trabajamos en equipo, en Mujeres en Busca, en Mujeres Creando, tenemos un servicio de producción de justicia y recibimos pasantes de varias carreras, de derecho, de trabajo social, de psicología. En la radio que tenemos recibimos pasantes de comunicación social. Y yo tengo que decirles a los estudiantes y las estudiantes de la UNSA, a mí me llegan pasantes que no saben redactar una carta. A mí me llegan pasantes que no saben nada de historia de Bolivia. A mí me llegan pasantes que no son capaces de hacer nada, hacer nada. Entonces parece que la educación superior, eso que nos convierte en intelectuales, también es muy mutilante y hay mucho de mentira en eso. Ahora quiero entrar a la definición de intelectual que manejo Dale, yo, que es una definición que viene de un autor muy importante que se llama Gramsci, Antonio Gramsci. correcto. Antonio Gramsci es uno de los sociólogos, pensadores del pensamiento socialista, es italiano, más interesantes, porque le ha aportado a la forma de construcción de la lucha social muchas categorías. Y él reflexiona mucho sobre los intelectuales y tiene además un pequeño ensayo. Yo les aconsejo que si les interesa, busquen el ensayo de Gramsci sobre los intelectuales. Son, creo que no está. Primera afirmación que Ahora, te lanza Gramsci. Todos, en el fondo todos somos intelectuales. Y esto es muy de acuerdo. bonito porque en la sociedad boliviana eso es hasta en gran medida cierto. Él dice, para ser intelectual lo que tienes que hacer es tener la capacidad de analizar la realidad y explicártela. Eso De es acuerdo. la, esa es la constitución de un intelectual. Entonces, si tú vas y hablas con la panadera, hablas con el chofer de taxi, hablas con la verdulera, hablas con el carpintero, todos ellos y todas ellas hacen análisis de la realidad, se hacen una explicación a sí mismos de la realidad
a sí mismas y son capaces de explicarte ese análisis que tienen. Entonces, por ejemplo, ahora ha sido muy divertido en la sociedad boliviana, ha surgido ese bloque de los analistas políticos que salen en todas las televisiones, siempre son 4 o 5 machitos y alguna mujer ahí, te explican cosas muy obvias y están obviamente muy lejos de la realidad, porque las cosas que nos han venido explicando, por ejemplo, sobre las elecciones, no se han cumplido en ningún caso. Entonces, me gusta mucho la idea de Gramsci, de que todos somos intelectuales y estamos en una sociedad de gente muy rebelde, muy osada, que sí intenta explicarse por sí misma la realidad. Luego también Gramsci, en ese mismo ensayo, plantea el compromiso ese del intelectual orgánico, es decir, que es ya sería esa persona con una formación teórica que lo que hace es poner sus conocimientos al servicio de un proceso político, social, popular. Ese es el intelectual orgánico para Gramsci, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucha discusión que hacer al respecto, eh, porque si bien es interesante eso que dice Gramsci y que además Domitila Chungara lo plantea, ¿no? Es decir, aquí lo que necesitamos es construir aliados para hacer un cambio social. Eso es lo que dice Domitila. Y es obviamente la Domitila de los años 70, de los años 80, que es otra Bolivia diferente, otra Bolivia completamente distinta, ¿no? Y ahí hay una gran discusión que hacer. Por ejemplo, ahorita se ha nombrado un gabinete ministerial, supuestamente de los técnicos, de los intelectuales, que no es la gente que ha luchado contra el gobierno de Yanine Áñez, que no es la gente que ha luchado contra el fascismo en Bolivia. Yo particularmente creo que Evo Morales traicionó a la gente, tenía gente como Adriana Salvatierra y tantos otros que lo primero que hicieron es huir y por eso fueron derrocados, porque salieron huyendo. No es que fueron derrocados y luego salieron huyendo, primero huyeron y luego fueron derrocados. Entonces, y se puede decir, no, es que como eran los intelectuales, había que tenerlos a los intelectuales, porque los intelectuales son los que saben pensar y son los que saben hacer, y sin ellos no se puede hacer nada. Yo creo que hay que discutir mucho, hay mucho que discutir alrededor de eso. Claro que sí, distinguida María, muchas gracias por las apreciaciones. Otra frase de Domitila Chungara que nos comparte, ¿no?, en el texto, eh, eh, la lucha fundamental no es una lucha entre sexos, ¿no?, es una lucha de pareja. Y en la noción que nos comparte de pareja, Domitila Chungara no solamente se refiere a Chacha Warne, al hombre, a la mujer, ¿no?, se refiere en general al grupo, al colectivo, ¿no?, como tal, tíos, tías, hijos, hijas, amigos cercanos, todos quienes hacen lo que es la colectividad. ¿Estará aún vigente un precepto como este, estimada María? Mira, es interesante tu pregunta, ¿no? Porque yo soy feminista, yo integro una organización donde no participan los hombres ni podrían participar, porque no es una organización abierta a la participación de los compañeros. Y bueno, yo llegué a conocer luego a Domitila, discutí muchas veces con ella. Yo en eso no estoy para nada de acuerdo con Domitila. Domitila fue, y no es, digamos, su libro es muy interesante en toda la parte testimonial, en toda la parte testimonial. Esa parte es muy dura y muy profundamente conmovedora. Toda la parte además de denuncia del racismo, de denuncia del hambre y la pobreza, además a los hacedores de este Estado, porque digamos, los mineros, las mineras, las esposas de los mineros, han constituido el proletariado constructor y sostenedor del Estado en los años en los cuales Domitila está escribiendo. Y quienes sostenían eran quienes peor vivían. Entonces, esa es la parte que a mí
me resulta imprescindible de su libro, pero toda la parte en la cual ella hace muchos alegatos contra el feminismo, contra la necesidad de las mujeres de pensarse a sí mismas, porque además pertenece ella de alguna manera, ella resulta ser un producto de lo que era la visión de la izquierda, ¿no? La izquierda tildaba de burgués cualquier causa que no sea la causa del proletariado. Entonces, así estamos. Nunca se llegó. Ahora el movimiento al socialismo debería llamarse movimiento al neoliberalismo, porque no es una... el movimiento al socialismo, digo, debería llamarse movimiento al neoliberalismo, porque no es esa la visión que tiene, no es una visión socialista, es una visión neoliberal. Entonces, digamos que en eso yo discrepo totalmente con Domitila. Entonces no es una obra colectiva, no es una obra de dos. La liberación, estimada María. Lo que pasa es que no hay dos cuando uno mata a la otra. No hay dos cuando uno no hace nada del trabajo que le corresponde hacer, empezando por lavar sus calzoncillos. No hay dos cuando se sacrifica los sueños, el tiempo y las energías de las mujeres para que los hombres puedan estar farreando en la cancha y rascándose las bolas. No hay dos cuando los hombres no quieren ponerse condón, pero quieren penalizar el aborto. No hay dos, es mentira que hay dos. Y los primeros en haber roto una convivencia horizontal con las mujeres han sido los hombres. Y cuando nos reclaman dos, es para que nos olvidemos de nuestra libertad, de nuestros sueños, de nuestro espacio, de nuestras ideas, de nuestro tiempo libre, de nuestro cuerpo. Entonces, hay muchas cosas que discutir. Y entonces, por eso es que la izquierda siempre ha dicho, no, el feminismo debilita la lucha social porque la lucha social es de a dos. Entonces, quieren a las mujeres para que hagamos las ollas comunes, quieren a las mujeres para que les lavamos la ropa, quieren a las mujeres para que nos metamos en sus camas, quieren a las mujeres para que colguemos los afiches, pero no para que hablemos, no para que exijamos nuestros problemas, nuestros temas, y nos dicen, vamos a cumplir con eso después de la revolución. Y ese después no llega nunca. Bueno, sí, de acuerdo. Creo que hay lado finito, estimada María. No obstante, aún así, más allá de la discrepancia que usted tiene con el enfoque que tenía Domitila, Domitila ha sido una mujer que dentro de ese marco, dentro de ese enfoque, ha aportado bastante a lo que es la construcción del empoderamiento de la mujer. Hay que recordar que, por ejemplo, ella ha creado la Asociación de Madres dentro de lo que es eh, la parte minera de nuestro estado y demás, ¿no? Es posible también, desde una postura tal vez menos o diferente, alterna, construir, aportar hacia ese tema, estimada María. Bueno, yo quiero dejarle claro a usted que la categoría de empoderamiento es una categoría que no corresponde al tiempo de Domitila. Esa es una categoría contemporánea que viene de organismos internacionales como Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera. Yo discrepo con la categoría de empoderamiento porque es una categoría que lo que hace es confundir en lugar de aportar. El problema en las sociedades humanas es el poder. El problema es el poder, el monopolio del poder, el abuso del poder, las relaciones de poder, la construcción del poder. El problema es el poder. Y el problema del poder no se resuelve con la tesis falsa y confusa del estúpido empoderamiento. Que ahora las mujeres necesitamos empoderamiento.
Las personas con discapacidad necesitan empoderamiento. No sé, los pueblos indígenas necesitan empoderamiento. Estupideces. Nosotras hablamos de desempoderamiento. Queremos que los jueces y los fiscales se desempoderen. Queremos que los diputados y los senadores y las diputadas y las senadoras se desempoderen para que aquí haya realmente una democracia. Queremos que el padre de familia en la casa se desempodere para que esa familia sea democrática. Entonces nosotros planteamos el desempoderamiento y no el empoderamiento, precisamente desde el análisis de lo que es el poder. Desde el análisis de lo que es el poder. Ahora, el papel que jugó Domitila. Domitila Chungara fue parte de los comités de amas de casa mineras. Correcto. De los comités de amas de casa mineras. Y fue una cabeza visible e importante en los comités de amas de casa mineras. ¿Qué es lo que las amas de casa mineras reclamaban? Las amas de casa mineras básicamente reclamaban la pulpería para atender a sus hijos y a sus maridos. Entonces, Domitila Chungara, a pesar de que fue tan combatida y tan maltratada por los propios mineros, en el fondo fue una figura tremendamente machista, porque Domitila reivindicaba el papel de subordinación de las mujeres, de que las mujeres tenemos que luchar por nuestros hijos y por nuestros maridos, y no ir más allá de eso. Nunca los hombres han enarbolado la lucha, ni por sus hijos, ni por sus compañeras. El derecho a soñar una sociedad sin patrones, una sociedad no sé qué, ese derecho se han tomado los hombres como monopolio propio. Entonces, Domitila Chungara es una figura absolutamente controversial, desde el punto de vista del papel que ella, en su condición de mujer, ha jugado. Domitila Chungara luchó y logró la amnistía irrestricta para los presos políticos, porque ellos eran los protagonistas de la política. Lo que fue interesante es que más allá, digamos, de esos mecanismos tan conservadores en los cuales se movió Domitila Chungara, terminó siendo candidata a la vicepresidencia del Estado en una candidatura junto con Casiano Amurrio, que fue probablemente de las candidaturas presidenciales más interpeladoras que ha tenido la historia del siglo XX en Bolivia, porque fue la primera candidatura donde el pueblo, donde personajes desde el pueblo invitaban a que el pueblo vote por ellos. Entonces, Domitila, ella no se subordinaba, pero hacía un discurso de subordinación para las mujeres. Bueno, interesante el análisis que nos realiza. Apunté algo sobre la forma como, bueno, en realidad es un testimonio el texto, si me permiten hablar de Domitila Chungara. Domitila habla en primera persona del plural, y ella misma, en los prolegómenos a lo que es la obra, señala cuidarse un poco de lo que son las generalizaciones, porque entiende que para hablar de algo, como el caso de la realidad de los mineros, que es de lo que ella da testimonio, hay que conocer y saber sobre esa realidad, ¿no? Y bueno, lo interesante de esto es que ella refleja, digamos, dentro de su ser individual, dentro de esa historia individual que comparte en el texto, también la historia colectiva, la historia de lo que es en este caso, de lo que son los pueblos mineros de nuestro estado, ¿no? ¿Qué tan vigente está ello? ¿Comparte usted esto, el ser individual, como parte, como fruto, digamos, de la historia también colectiva, distinguida María? Sí, yo creo que en eso el libro es un libro trascendente, impecable y maravilloso.
Es decir, ese libro es un libro en primera persona, es un libro que habla sobre una realidad desde esa realidad. Y yo creo que, si me permiten hablar, podría ser una joya literaria. No por nada se ha traducido a tantos idiomas y además muy ingrato, porque ese es un gran bestseller. Se ha publicado en muy importantes editoriales y yo estuve en contacto con Domitila casi hasta antes de su muerte. Domitila Qué murió privilegio. pobre. Mm. eh, Domitila murió pobre, murió enferma. El Estado plurinacional estúpido de Evo Morales no hizo nada por ella, pero ella nunca quiso dejarse manejar por el MAS, aunque tenía cierta simpatía. Y yo me acuerdo que una de sus últimas veces que vino a La Paz, yo quise hacerle una entrevista que no le pude hacer, y Domitila se alojaba en unas pensiones por la calle Evaristo Valle, en unas pensiones baratas Qué pena. que había en esa época por allí. Entonces, yo le puedo asegurar que Domitila Chungara no ha recibido los réditos económicos de su libro como autora, porque Noema Bieser es la periodista que Mm. entrevistó a Domitila Chungara. En el caso de este libro, la autora de este libro es Domitila Chungara. Y yo creo que que Domitila Chungara debió haber recibido los réditos económicos de ese libro. A mí me hubiera encantado, yo sé que Noema Bieser vino a Bolivia hace un tiempo, pero ya la trajo el MAS, y el MAS ha sido siempre muy manipulador. A mí me gustaría preguntarle a Noema Bieser, porque yo sé que Domitila no ha tenido dinero, y yo sé, porque lo sé como escritora, yo soy una escritora, digamos, de bastante éxito, y yo sé que los libros dan dinero. Y el libro de Domitila, hasta hoy en día, tú vas al mercado Lanza, a los libreros usados, y te encuentras N versiones piratas. Te vas, el Estado Plurinacional ha publicado una nueva versión de Si me permiten hablar, y Si me permiten hablar ha sido un libro, un bestseller mundial. Yo no sé, Domitila no ha recibido el dinero que probablemente le correspondía. Qué pena. En el testimonio que usted nos compartía, estimada María, decía, este es un texto en el cual he encontrado enorme, ingente cantidad de vida, ¿no? Y nos ha compartido parte de ella. No sé si nos puede usted tal vez dar tal vez algún testimonio aún más concreto de cómo este texto genera vida, particularmente en su persona, ¿no? Cómo este texto genera huella en su vida, distinguida María. Bueno, para comenzar, lo que ya les he dicho, ¿no? Este texto a mí me ha hecho llorar en varios pasajes, pero llorar hondamente, porque cuando tú lloras por algo que estás leyendo, que no estás llorando por un problema tuyo, que no estás llorando por lo que ese libro te está comunicando, esas son unas lágrimas de una calidad diferente, ¿no? Por otro lado, cuando yo leí este texto, yo era digamos, como te digo, he debido tener entre 12, 13, 14 años. Yo estudiaba en un colegio privado, digamos, de una familia de clase media, y a mí me impactó mucho eh, la palabra de Domitila, me apeló de forma muy directa a la condición de clase mía personal que yo vivía en ese momento, ¿no? Me cuestionó que cada una de las cosas a las cuales yo en ese momento tenía acceso representaban la exclusión para cientos de miles de la gran mayoría de los bolivianos y las bolivianas, ¿no? Entonces yo creo que Domitila ha sido primero una gran comunicadora, una gran comunicadora. Segundo, Domitila ha sido una gran politóloga, porque Domitila ha sabido traducir y construir y explicar el valor de la política y el valor de la lucha social magistralmente. Creo que Domitila ha sido una gran escritora, porque es un libro muy bien pensado,
para llegar. Ese es un libro que podrías, mira lo que pasó conmigo. O sea, no tengo nada que ver, nunca tuve nada que ver con el mundo minero. Correcto. O sea, el mundo minero, pero bueno, ¿qué boliviano también puede decir no tengo nada que ver con el mundo minero? En realidad todos tenemos que ver con el mundo minero, porque, porque las minas han sido el sostén de este país. Y cuando yo leía ese libro, las minas eran, yo estudiaba en el colegio que las minas sostenían el país y en mi casa leía el libro de Domitila. Y una cosa que me olvidé decir, mi madre pescó el libro de Domitila y lo botó en la basura. Y me lo pidió leer. Y yo, por supuesto que me volví a comprar el libro. Y lo tuve guardado y es un libro que siempre yo hoy mismo en mi casa, yo tengo 2 o 3 versiones del libro de Domitila. Porque cuando lo veo lo compro solamente por la rememoración, que además es un libro muy barato, por rememorar sentimentalmente lo que ese libro supuso para mí, que además yo no lo sospeché. Yo no lo sospeché cuando yo lo compré. Entonces, ese es un gran libro de la literatura boliviana, debería ser leído en los colegios, sin duda ninguna. Y Domitila debería haber recibido un rédito tan importante de ese libro. Ese libro debería haber cambiado la vida de Domitila desde el punto de vista económico. Sí, ¿no? Se me hace bien particular esta contradicción que nos presenta usted, de decir, a pesar de que no compartía tal vez el eje de lo que es el pensamiento de Domitila Chungara, o por lo menos varios de sus puntos de vista, aún así le ha dejado huella en su vida, ¿no? Eso quiere decir que los textos tienen letras, tienen vida, más allá de, digamos, el enfoque que puedan compartir. Probablemente una sugerencia que lean María Galindo y no necesariamente compartan el enfoque de María Galindo, así como usted con Domitila Chungara. Pues que los libros son para eso. Imagínense si uno, y por eso yo detesto tanto la Biblia, detesto la Biblia, porque si nos acercáramos a la Biblia como lo que es un producto cultural de una época que corresponde a un contexto cultural, entonces nos acercaríamos a la Biblia como nos acercamos a cualquier libro, ¿no? Sin embargo, la idea de que te tienes que acercar a un texto sagrado que te transmite la verdad, se extiende a nuestro hábito de lectura y se supone que tú tienes que leer algo que concuerde contigo, algo que te dé una instrucción que tú aceptes, y la lectura no es eso. La lectura es una aventura a ideas que tú no conoces. La lectura es una aventura a mundos que tú no conoces. La lectura es una aventura a debates que tú no conoces. O sea, los libros te tienen que servir para conocer un punto de vista ajeno y diferente al tuyo. De eso se trata. Y cualquier punto de vista ajeno y diferente al tuyo es un punto de vista diferente. Van a haber discrepancias. Yo, por ejemplo, yo creo que yo he absorbido la esencia del libro de Domitila. Y no solamente la esencia del libro de Domitila, yo he absorbido la esencia del personaje Domitila Chungara, porque yo me siento una alumna de Domitila. Yo me siento un aprendiz de Domitila. Y sin embargo, discrepo enormemente de varias de sus tesis políticas, porque una cosa no está reñida con la otra. Entonces, los libros son eso, los libros son mundos. ¿Te gusta viajar? Lee. ¿Te gusta pensar? Lee. ¿Tienes problemas? Lee. ¿No encuentras soluciones en tu mundo? Lee. ¿Tienes muchas ideas? Lee. Es decir, la lectura es siempre una respuesta. Oh, qué interesante. Dentro del mundo de referencias tan amplios que usted tiene, estimada María, ya lo ha dicho, que ha leído un montón de textos que parte un poco de su esencia, su existencia, está muy vinculada a lo que es la lectura, y así también se entiende y denota, distinguida María. ¿Por qué elegir el de Domitila Chungara? Yo esperaba probablemente que Dios juraba nos va a compartir algún texto de corte feminista, más alineado con lo que es su enfoque, inclusive. ¿Por qué la elección? Y no lo digo tanto como para una respuesta hacia mí,
Realmente creo que esto es un poquito una invitación a quienes están sintonizando, a jóvenes y niños que están viendo el programa, colegas y el resto, para que puedan un poquito ojear este texto de Domitila Chungara. ¿Por qué la lección, estimada María? Primero porque primero porque el libro es muy leíble, es decir, es un libro entrañable. Yo no conozco tu público, no sé si es un público especializado o no, no sé si es qué edad tiene, tú me expones a un público para motivarlo a leer. Correcto. Entonces, para motivarte a leer, tú tienes que agarrar un libro que lo vas a entender. Porque si tú agarras un libro que te resulta muy pesado o muy denso, muy difícil de entender o inaccesible, por eso, Domitila ha hecho una joya. ¿Por qué es una joya? Cualquier persona que lea ese libro lo va a entender. Pero es más, cualquier persona que lea ese libro, si se abre, ese libro va a llegar a las fibras más profundas de su ser. Entonces, primero porque es un libro fácil de leer, porque es un libro que conmueve, porque es un libro que está presente, es barato, es accesible, lo encuentras en todas partes, porque es un libro que corresponde a la historia reciente de nuestro país. Domitila ha muerto hace muy poco. Porque es un libro muy profundo. Yo creo que Domitila, más allá de su tesis, maneja la palabra con una maestría muy grande y maneja el sentimiento con, yo creo que es una obra literaria, ese libro. Entonces, y porque me cambió la vida, obviamente. Imagínate, yo he leído muchos libros y los libros me enriquecen la vida, me alegran la vida, me acompañan en la soledad, pero no me la cambian. En vez el libro de Domitila a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. Yo leí ese libro cuando ese libro era prohibido en la sociedad boliviana. De ya mi madre cuando encontró ese libro le dio miedo que yo esté leyendo ese libro, aunque yo era una lectora habitual, ella siempre sabía que yo tenía libros a mi alrededor, pero le pareció peligroso que yo lea el libro de Domitila y lo botó, lo hizo desaparecer. Entonces, el libro de Domitila ha dado mucho y va a dar mucho todavía, y por eso lo he recomendado. A mí no me interesa convencer a nadie de las ideas, es decir, yo no creo en el adoctrinamiento de nadie para nada, no, esa es la idea más estúpida, eh, la idea más estúpida del mundo. Además, miren, ustedes piensen lo que quieran, yo creo que estamos en una sociedad, la sociedad boliviana es una sociedad donde las mujeres bolivianas nos estamos rebelando y esa rebelión es imparable. Y mi pensamiento, mi escritura, la mía de María Galindo, es una manera de interpretar y acompañar esa rebelión que no necesita promoción. Yo no necesito promocionar ni mis ideas ni lo que escribo, porque también estoy absolutamente consciente de la trascendencia de lo que estoy haciendo. Más allá yo miren, ninguna editorial a mí me ha publicado. Yo voy a la imprenta y publico mis libros con mi plata. Y punto. No es que las editoriales a mí me publican. ¿Quién publica María Galindo? María Galindo, Mujeres Creando. Entonces, pero mis libros se venden como pan caliente, ¿no? Yo no necesito promocionar, no me interesa. Y lean si me permiten hablar de Domitila Chungara y permítanse hablar, así como lo hizo él. Claro, el mismo título de la obra ya marca lo que es la sugerencia probablemente más profunda que tiene el texto en sí mismo, que es, si me permiten hablar, dicho por una mujer, además una mujer minera, madre de familia, una mujer que ha luchado dentro de lo que es el contexto totalmente adverso y contradictorio. Así que es realmente una obra, yo diría, como usted lo ha dicho, una obra literaria de las más profundas que ha surgido en nuestro país. Y además hay algo muy particular, ¿no? En esto que hace Domitila Chungara. Ella no está teorizando, no está queriendo alcanzar tampoco los ribetes de alcanzar un lenguaje abstracto, para nada, ¿no? Ella lo que está queriendo hacer es compartir la experiencia vivida.
Y creo que eso le da un peso, la experiencia sentida, su historia misma, ¿no? Creo que eso le da un peso específico a la obra distinguida María. Ya para cerrar, muchas gracias, querida María. No sé si algo más de su parte. No, nada más de mi parte. Atrévanse a leer. Si no quieren ser como García Linera, atrévanse a leer. Si no quieren ser patéticos como el Evo, atrévanse a leer. Lean, lean de todo. Y bueno, gracias por la invitación y hasta otra oportunidad. Y me despido con un graffiti. Los libros no muerden, el feminismo tampoco. De acuerdo, muy de acuerdo, querida María Galindo. Muchas gracias por habernos dejado testimonio, compartido parte de lo que ha sido su vida, estas referencias de letras que han dejado huella en su vida. Por cierto, han habido varios saludos a su persona, positivos ciertamente. Yo sé que no le interesa mucho, y como ha dicho usted, nada más se los comparto para no dejarle con las ganas a aquellas personas que han mandado los mismos. Dice, por ejemplo, Yolanda Mita, gracias por compartir lo que piensas y sientes a través de tus escritos, María. Para mí eres una mujer que me inspiró a seguir leyendo. Mire, a pesar de que no lo quiere ser, lo está realizando. Lourdes Márquez, realmente excelente libro y dura realidad de la historia. Bueno, ya hay ahí saludos y mensajes. Roberta Müller nos dice, qué buen programa, hay que apoyar la producción boliviana, mucho más que introduce a la lectura. Genial el programa. Eliana Colque Solares, excelente programa, sigue adelante. Bueno, y bueno, a todos quienes nos han seguido, muchas gracias. Creo que esta ha sido una muy bella entrevista, querida María. Gracias. Le iba a decir, nos estamos encontrando, pero por lo que usted misma ha dicho, trabaja más con mujeres, no con hombres. No obstante, creo que eso no va a ser obvio para que en algún momento podamos sentarnos a dialogar y reflexionar sobre algún tema también. Muchas gracias, estimada María Galindo, por el tiempo. Que sí, hasta luego. Y a todos ustedes que nos están viendo, les agradezco mucho por habernos sintonizado. Nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 8:45 de la noche. No se olviden, estoy buscando a alguien que pueda animarse, mejor si es una dama, a co-conducir este programa. Así que si alguien nos puede mandar una referencia, mejor si también es alguien que es comunicadora social, para que pueda, junto con mi persona, llevar adelante el desarrollo de este programa. Gracias, hasta el próximo miércoles. Dios los bendiga.